Hoy vamos a estar hablando de Chainlink y de la tecnología que están desarrollando que va a convertirse en el futuro de las finanzas. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Degenerados. Este es el número 36. Les habla el Iguano y nos acompaña el Criptotavo. Recuerda, nosotros no somos asesores financieros, siempre investiga en dónde vas a poner tu dinero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides en suscribirte, darle like, compártelo a tus familiares y amigos. Chainlink, hoy es el día de Chainlink. Hoy vamos a darle un poco más de cobertura a Chainlink y porque nosotros pensamos que va a ser fundamental en el futuro de la finanza. Primero que todo queremos comentarles qué es Chainlink. Chainlink es una red que facilita la transferencia de data tanto on-chain como off-chain por medio de smart contract en la red de Ethereum. Uno de los grandes problemas que existe es que tenemos toda la conexión que nos permite todas estas redes blockchain, que son, cuando hablamos de los precios de Oracle, los sincronizan a través de Chainlink mayormente. Todo eso no es un problema en el mundo de cripto, pero ahora cuando queremos conectar los dos mundos, el mundo de las finanzas tradicionales con el mundo de los blockchain o el mundo de cripto, ahí es donde entra Chainlink y juega un papel súper fundamental. Ya como sabemos, Chainlink por mucho años ha venido proveyendo su servicio a todos los blockchain y siendo bastante confiable, no ha tenido ninguna falla hasta el momento. ¿Qué es lo que hace Chainlink? Chainlink lo que hace es que toma la data de todos los exchanges, de todos los blockchain, lo sincroniza a través de todos sus servicios de Web3 por medio de unos nodos operadores que ellos tienen y la sincroniza a través de todos los blockchain que existen actualmente. Esto es solamente una imagen como ejemplo, pero hay muchísimos blockchain más. Cualquiera puede tener un nodo operador. Sí, correcto. Esto es una imagen bastante grande donde ellos tratan de ilustrar cuáles son todos los usos que actualmente provee Chainlink y todos los blockchains donde ellos proveen la sincronización de los precios actualmente. Pero una cosa que nos tiene bastante emocionado y por qué queremos hablar hoy de Chainlink es por qué va a tomar un rol fundamental. Como vemos, estos ahorita son los nodos off-chain de Chainlink y ellos lo que hacen es a través de la red de Ethereum con un smart contract es donde hacen la sincronización de los precios. Si nos vamos ahorita en el ecosistema de Chainlink, podemos ver que tienen 2086 integraciones en el momento, pero una de las que le estamos hablando hoy particularmente es relacionado con el CCIP. Si nosotros nos vamos acá, CCIP, podemos ver todas las integraciones que están teniendo en el momento, que se están integrando con un montón de blockchain y un montón de servicios como Circle, la compañía detrás de USDC. Tenemos un montón de integraciones que están teniendo hasta el momento. CCIP es un protocolo de Chainlink cross-chain que permite la interoperabilidad entre los diferentes blockchains que existen en el momento. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros queremos enviar dinero o cualquier moneda de, por ejemplo, de la red de Ethereum a la red de Avalanche o a la red de BNB, tenemos que pasar por un bridge. ¿Qué es lo que pasa con esos bridges? Que esos bridges son normalmente entidades descentralizadas y los bridge han tenido bastantes problemas en el pasado. ¿Por qué? Porque son solamente un smart contract y ya han habido varios hackeos. Se han perdido alrededor de 3 billones de dólares en hackeos solamente de bridge. ¿Qué es lo que quiere hacer Chainlink? ¿Qué es lo que está haciendo ya, no? Ellos dicen, bueno, si nosotros queremos pasar al siguiente paso, integrarnos con las finanzas tradicionales, nosotros tenemos que estar seguros que de proveer un servicio confiable donde nosotros le podamos presentar las finanzas tradicionales. Mira, esto está funcionando, no es un protocolo que se pueda hackear como hackean los bridge y es bastante seguro mover dinero de un punto A a un punto B con este protocolo. Entonces, aquí nos vamos a donde entra un rol fundamental el CCIP, que es la tokenización. Como hablamos en el video pasado, que la tokenización simplemente es la introducción de los mercados financieros tradicionales al mundo blockchain y viceversa. Que si tú tienes una acción de Tesla y tú no estás en un país que ofrecen tipo de producto financiero donde tú puedes ir a comprar la acción de Tesla, esa acción de Tesla va a ser tokenizada y se va a poder accesar y se va a poder intercambiar a través del blockchain desde cualquier parte del mundo. ¿Y por qué Chainlink es bastante necesario aquí? Porque ellos necesitan hacer lo que se llama una prueba de reserva. Si yo descuento una acción de Tesla del mercado tradicional, yo tengo que estar seguro que esa data es reflejada en el blockchain y viceversa. Si yo la descuento en el blockchain, yo tengo que estar seguro que se refleje en el mercado tradicional. Y eso es lo que está haciendo Chainlink. En estos días vi un video que explicaba, por ejemplo, cuando te metes en Robinhood y compras una acción, Robinhood no es el holder de la acción, sino que el holder de la acción es alguna institución financiera que Robinhood tiene un contrato con ellos.
O sea, cuando tú estás en Robinhood y tienes acciones, realmente tú no sabes quién holdea esas acciones. En el caso de CCIP, ¿quién holdea estas acciones? Si tú lo haces a través del blockchain, tú la vas a tener en tu cartera personal. O sea, por ejemplo, yo soy Tesla. Yo soy el que emito estas acciones directo en el blockchain de Chainlink. O sea que la propiedad pasa a ser directamente el que tenga la acción en el blockchain. ¿Qué es lo que está haciendo Chainlink? Ellos se están integrando con los bancos y a través del banco va a ser esa interacción entre Tesla, el banco y el blockchain. Ok. Entonces, eso aquí es lo que te quería mostrar, ¿ves? Esa pregunta exactamente que tú me estás haciendo. Aquí está la institución, la red de Chainlink, la prueba de reserva en un contrato y cómo interactúa con los usuarios de DeFi. ¿Qué es lo más importante ahorita? Que ellos ya tienen un producto que está funcionando que se llama Transporter. O sea, si yo ahorita no quiero usar ningún bridge, porque no quiero correr el riesgo de que mi plata sea hackeado, que se pierde o que pase algo mientras yo estoy haciendo la transacción del bridge, yo puedo usar ahorita esta aplicación que se llama Transporter, que es una aplicación ya oficial lanzada por Chainlink, donde yo puedo mover mi dinero entre diferentes blockchains, entre por ejemplo Arbitrum y Base. Yo puedo simplemente seleccionar, hey, mira, yo quiero mover aquí y ya está interactuando y todo con MetaMask, o sea, está integrado. Y adicionalmente a eso, que es algo bastante importante, es que Chainlink, como lo está subrayado aquí, ya ellos están trabajando con los diferentes gobiernos. O sea, no es algo que está en palabras. Ellos están trabajando con Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, Singapur, London y Sydney para hacer la integración con el mercado financiero tradicional y para empezar a trabajar en la tokenización de los mercados de capital. ¿Este transporter es un bridge tradicional o no? ¿Es diferente a un bridge? No. Ya esto está utilizando CCIP. Yo, por ejemplo, selecciono de Avalanche a Base. Ya me dice, por ejemplo, el tiempo que se va a tomar esta transferencia para que sea lo que llaman time to finality. O sea, cuando ya está escrita en el blockchain son 3 minutos. Mi transacción se va a ejecutar inmediatamente, pero la confirmación en el blockchain después del número de confirmaciones va a ser 3 minutos desde, por ejemplo, Avalanche a Base. Ok. Otra parte muy importante de ver que uno dice, ok, sí, IP es grandioso, pero ahora la pregunta es, ¿se está usando? ¿Los developers están integrando en ella? Claro que sí, cuando nos vamos a la gráfica donde te dicen los fees que se están acumulando en CCIP son prácticamente se fueron a la luna. Estos son los fees que está generando solamente el uso de CCIP prácticamente en su estado de prueba. O sea, vamos a decirlo, como uno de los pocos servicios que existe es el Transporter, todos los fees que se están generando que van a los nodos operator, a los operadores de los nodos. Y aquí están como en marzo sobre todo creció muchísimo y los principales blockchain que generaron esos fees. Y aquí se están viendo cuáles fueron los principales tokens que se transfirieron usando CCIP como bridge. Que ellos lo están traduciendo bridge, pero no es esencialmente un bridge. Es solamente para que se entienda de forma más fácil. Otra cosa que es bastante importante es que si ustedes quieren estar actualizados con lo que se está haciendo, les recomiendo que sigan a Chainlink en su Twitter oficial. Y ya aquí ven que el 24 de abril postearon que ya CCIP entró a su fase de General Availability. O sea, quiere decir que ya cualquier empresa, cualquier developer puede ir y empezar a integrar y probar sus productos directamente. Pero ¿hay alguna fecha oficial de el update de CCIP va a estar en mainchain? Oficial. Ajá, oficial. Sí, ellos están hablando en septiembre, octubre. Están dando esta General Availability para darle un tiempo a los developers que construyan sobre el CCIP o para que concluyan sus fases de prueba y ya salir oficialmente, pero ya se puede usar. Entonces esto brilla un futuro bastante interesante en Chainlink y si vemos el precio de Chainlink al momento de grabar este video está a $13.88 y si nos vamos a su histórico, el punto más alto llegó a $52. Estamos 73% por debajo. O sea que antes de que este update salga en septiembre y tomando en cuenta que estamos 74% por debajo, es un buen momento de si te interesa Chainlink poner capitales aquí, ¿no? Sí, correcto. Ya con esto nos despedimos. Denle like, suscríbanse, comentarios y qué más les gustaría ver como en el próximo video. Y compartan. Adiós. Bye bye.